Como les decía, sean bienvenidos al taller de estrategias de publicación científica 2023. Este es un taller que ya ofrecimos en ocasiones anteriores. Yo soy Daniel Duarte, editor general y de audiencias de Ciencia del Sur, y hoy voy a ser su anfitrión. Nos está acompañando el doctor Antonio Cubilla, que va a ser nuestro profesor de esta tarde. ¿Qué tal, profesor Cubilla? Pero muy bien, Daniel. Saludos a todos los presentes. Muy contento de estar acá con ustedes. Gracias. Muchas gracias a todos los que se están uniendo. Hoy toman este taller estudiantes y también investigadores de Asunción, Fernando, Luque, Encarnación, hasta de Curuguatú. Y esto es una evidencia de que el alcance de Ciencia del Sur con la calidad de lo que proponemos y el interés creciente en todo el país por la ciencia y la tecnología. En Ciencia del Sur creemos que este conocimiento debe llegar a todas partes del país. Un breve recordatorio nada más, que no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales. Nosotros estamos en todas las plataformas. También Ciencia del Sur desde hace un tiempo lanzó la comunidad Ciencia del Sur, que es una oportunidad, un espacio para que las personas puedan unirse en calidad de miembros y tomar talleres, cursos y eventos exclusivos. Tenemos también alianzas con empresas e instituciones para obtener descuentos y también acceder a servicios. Por ejemplo, este fin de semana nosotros estaremos en la ciudad de San Bernardino con un evento para miembros de la comunidad, y por ahí, si les interesa, va a ser una observación astronómica más una observación de aves. Les invito a revisar la comunidad en la página de cienciasdelsur.com, cienciasdelsur.com, ahí tienen toda la información. Bueno, ¿por qué nosotros decidimos hacer este tipo de talleres? Porque en Paraguay existe, sí, un impulso a las ciencias en los últimos años, pero aún faltan elevar la calidad y la cantidad de publicaciones científicas. Existen publicaciones nacionales, pero es cierto que el alto impacto recién se logra publicando en revistas extranjeras, al menos hasta el momento. Entonces, tenemos a alguien que pueda hablarnos de su experiencia de haber publicado en varias revistas de alto impacto en el extranjero, como es el doctor Antonio Cubilla. Él es médico por la Universidad Nacional de Asunción, director del Instituto de Patología de Investigación, donde hace diagnóstico y también ha desarrollado varias líneas de investigación desde ese lugar. Realizó su residencia en patología en Jacksonville, Florida, Estados Unidos, y en el Memorial Sloan Kettering Center de Nueva York. Fue Research Fellow y patólogo asistente en la misma institución, así como profesor asistente de patología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cornell, Estados Unidos. También aquí en Paraguay se desempeñó como jefe de patología del Instituto del Cáncer y jefe de cátedra de anatomía patológica de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNO, de donde es profesor emérito. También tuvo varios roles como miembro consejero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT de Paraguay. Desde el año 99 es director del Instituto de Patología, y en el 2002 ganó el Premio Nacional de Ciencia de Paraguay por sus trabajos en cáncer de pene, tema en el que es un referente mundial. Además de sus trabajos de medicina, se destacan sus escritos sobre educación superior y divulgación científica, tanto en medios nacionales como Ciencia del Sur, como en medios internacionales. Así que sin más preámbulo, les quisiera ya dar la palabra al profesor, y nada más como recomendación, las preguntas las vamos a dejar para el final, pero pueden ir anotándolas y después vamos a responderlas sin problema. ¿Si te parece bien, profesor? O como... Sí, cómo no. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por la presentación. Un poco exagerada, pero
pero más o menos refleja, digamos, esta larga trayectoria. Estoy por cumplir 80 años en unos meses. Bueno, voy a agrandar esto. A ver, un poco. No estoy viendo, quiero. Ahí está la pantalla grande. Sí. Perfecto. En realidad, digamos, las publicaciones son la culminación de un proceso. Estamos mirando hacia la parte final, digamos. Pero sí, no es lo más fundamental en el proceso de la investigación. Es un factor, digamos, necesario y absolutamente, digamos, absolutamente sin el cual no podría realmente culminar esta construcción, ¿verdad? Que significa el proceso científico, el descubrimiento y su divulgación al mundo de los pares científicos y al público en general. En el país existe una muy baja producción científica de acuerdo a las mediciones realizadas en el CONACYT. Si bien, digamos, un aumento en las publicaciones, digamos, en los últimos 20 años, ha habido un aumento bastante significativo, aún es poco suficiente. Este aumento coincidió con la instalación del PRONI, también con el aumento en las financiaciones para la investigación y la expansión, digamos, de algunos grupos de investigación, así como la aparición de nuevos grupos en múltiples disciplinas. Pero si uno va a ver realmente los índices de publicaciones, no hay más de 150 publicaciones en revistas indexadas, independientemente de su origen, digamos, geográfico, que sean de alguna significación en el país. Y esto es poquísimo, ¿verdad? Esto corresponde a una producción de un pequeño departamento académico con 10 profesores de una pequeña universidad en el primer mundo, para hacer una comparación, aunque las comparaciones siempre son bastante odiosas. Pero en un servicio activo académico, un científico, uno solo, publica 5 a 20 trabajos por año en el área en que yo estoy. Yo estoy en el área médica y biológica. Entonces, es un problema, pero la producción entonces numéricamente es bastante baja y tampoco, digamos, es de alta calidad. ¿Y cómo sabemos eso? Y es porque observamos el tipo de revistas en que se publican los artículos. Porque hay una relación muy directa entre la calidad del artículo y la revista en que se publica. A mayor valor, ¿verdad? Y a mayor impacto. Por supuesto, las revistas que se eligen para esos trabajos son también revistas de mayor impacto, ¿verdad? Entonces, hay pocas citaciones de autores paraguayos por otros autores internacionales, y eso es un reflejo de la poca competitividad internacional que tenemos. Sin embargo, digamos, no todo es malo, porque se nota, como les dije, que hay más grupos que están realizando estudios de investigación de variedad o rigor, ¿verdad? Muchos hacen actividades que se parecen a las actividades científicas. También ha aumentado el número de presentaciones de trabajos en congresos nacionales e internacionales. Notablemente, por lo menos en el área médica, no creo que haya ni un 10% de los trabajos presentados que culminen en una publicación final, ¿verdad? Y la presentación en el Congreso no es suficiente, es más bien una divulgación, ¿verdad? Pero no es la validación del trabajo por una publicación definitiva. Entonces, podríamos catalogar todas estas actividades que se parecen a las científicas, pero que no culminan con la validación, entonces por no tener probablemente la suficiente
competitividad necesaria, entonces podríamos denominarlas como actividades protocientíficas, digamos, o precientíficas. Es decir, está bien, ¿verdad? Son actividades necesarias y que preceden a las actividades científicas verdaderas. Bueno, la publicación, entonces entrando ya en nuestro tema, es el primer paso para validar un estudio científico. Generalmente en revistas que tienen un jurado de pares científicos, que son quienes, digamos, actúan como un jurado, ¿verdad? Y validan y califican al investigador, ¿verdad? Y que solamente cuando un trabajo está publicado o validado, idealmente vuelto a reproducir por otros investigadores, es cuando se puede decir de que ese trabajo tiene una validez científica y su autor, digamos, ser denominado como un verdadero científico. Porque aquellos que no publican regularmente, aunque trabajen mucho y presenten mucho y hablen mucho, realmente no son verdaderos científicos, son aficionados, digamos, o son protocientíficos que están ahí dando vueltas alrededor de la ciencia, pero todavía no han llegado a donde deben llegar. Bueno, sobre el tema de las publicaciones y la productividad, hay un debate que es internacional sobre si se debe dar mayor valor a la calidad o a la cantidad de las publicaciones. Muchas instituciones exigen un número alto de publicaciones. Por otro lado, es mucho más fácil medir el número de publicaciones que su calidad. En Paraguay se arguye también que quien más publica, acá se dice, ¿verdad? Escuché varias veces, sus trabajos son de menor calidad. Es un poco un justificativo de la poca productividad, ¿verdad? Dicen estas personas, bueno, yo publico poco, pero lo poco que publico es muy bueno, ¿verdad? Y eso puede ser cierto, ¿verdad? Pero en general no es cierto. Este es un concepto, digamos, un poco envidioso y creo que es equivocado. Porque los científicos que son más productivos son quienes publican también los mejores trabajos. Como en la literatura, para producir una novela superior, se debe escribir algunas novelas inferiores. Ese ejercicio de permanente producción científica se relaciona con la aparición ocasional de una gran idea, de un gran trabajo, ¿verdad? Entonces, no subestimemos a aquellos científicos que son prolíficos, porque de ahí van a salir seguramente los mejores trabajos. Hay un estudio de la Universidad de Columbia que hizo un seguimiento de los premios Nobel de los Estados Unidos en distintas áreas y encontraron en este estudio que los científicos que sacaron premios Nobel publican considerablemente más número de trabajos que aquellos que no han obtenido el premio. Es una manera de mirar esta situación, ¿verdad? Un factor que explica las pocas publicaciones en el Paraguay es la dificultad de publicar en revistas de cierto renombre. Por eso es necesario para los investigadores conocer más sobre los mecanismos y estrategias que faciliten o acompañen los esfuerzos para publicar. Por supuesto que nada, digamos, es inferior a tener una gran idea y un gran trabajo bien realizado, ¿verdad? Pero muchas veces no se logra eso. De esto se trata esta charla, el de aconsejar desde nuestra humilde experiencia para mejorar la calidad de los trabajos y aumentar los chances de la publicación. Yo les cuento que yo tampoco publico en las grandes revistas digamos, de ciencia como son Science y Nature y otras, ¿verdad? Que aparecen en el área biológica, porque esas revistas están reservadas para trabajos de mayor nivel que el que nosotros hacemos y sobre todo de trabajos que reflejan visiones de investigación fundamental, de investigación básica, ¿verdad? Investigación básica no aplicada, donde se presentan nuevas visiones o descubrimientos que van a tener gran impacto del tipo internacional. Nosotros también estamos luchando para ir aumentando el nivel de las revistas que publicamos y podemos decir que publicamos en algunas revistas de especialidad, digamos, algo buenas, pero no publicamos en las grandes revistas donde las especialidades
son trascendidas. Las revistas Nature, por ejemplo, ahí pueden publicar todas las disciplinas, ¿verdad? Desde los geólogos, físicos, matemáticos, médicos, biólogos, químicos, todos pueden publicar ahí. En cambio, las revistas de especialidad que publicamos nosotros son revistas de patología, prácticamente solamente los patólogos publican ahí. Ahí nomás ya tiene uno un mundo de lectores mucho más pequeño que aquellas. También hay revistas médicas como el Lancet en Inglaterra y el New England Journal of Medicine en Estados Unidos, que son dos revistas médicas donde también trascienden las disciplinas y publican ahí especialistas de distintas disciplinas, y entonces, por supuesto, son revistas mucho más importantes digamos, y son también mucho más difíciles de publicar ahí. Bueno, hay algunas características que están relacionadas con la publicación que vamos a ir hablando en esta presentación. Vamos a hablar un poco del autor y de sus trabajos, vamos a hablar de las publicaciones propiamente dichas, de los editores de las revistas, cómo está estructurado todo este aparato que hace, ¿verdad?, a la edición de los trabajos científicos. Vamos a hablar también un poco de las revistas de acceso libre, de las revistas versus los libros, sobre la prelación autoral, ¿verdad?, cómo se decide en un artículo quién va primero, quién va último. Y también vamos a hablar sobre este concepto de la carrera de las ratas que le llaman en las universidades del primer mundo, esa enorme presión que existe de hacer una carrera de publicaciones para ver quién corre más rápido, quién tiene más publicaciones en un departamento académico. La escritura y las publicaciones son fenómenos diferentes, ¿verdad? La escritura científica y las publicaciones. La escritura significa arte y ciencia, y la publicación es oportunidad y estrategia. Hay que entender un poco esta relación entre estos dos conceptos, y entonces verán que si existen los dos, entonces es más posible la publicación que si no se comprende estos dos. Algunas estrategias para la publicación que nosotros hemos utilizado a lo largo de todos estos años, largos años, digamos, de actividad a tiempo parcial, es cierto, porque más bien nuestro principal tiempo lo dedicamos al trabajo médico, es el esmero en la presentación del trabajo. Hay que presentar un trabajo de manera pulcra, ¿verdad?, muy pulcra y bien hecha, ¿verdad? Por supuesto, una estrategia para competir en el extranjero es identificar un nicho de investigación. Vamos a hablar después de eso. También nosotros acostumbramos a presentar nuestros trabajos en congresos, porque ahí entonces sometemos nuestras ideas al público general. No es público general, es un público especializado, pero un público amplio. Entonces escuchamos las críticas, y también algo que es muy fundamental y no se quiere entender es seleccionar la revista, digamos, lo más buena que sea posible de acuerdo al trabajo que uno está presentando. Uno tiende a maximizar el trabajo propio, ¿verdad? Y entonces quiere enviar a una revista que está por encima del nivel de nuestro trabajo, ¿verdad? Y entonces ahí viene casi seguro un automático rechazo, ¿verdad? Porque el nivel de rechazo en las revistas, cuanto más buenas sean, es muy alto, más alto cuanto mejor sea esta revista, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las características de los mejores trabajos para las mejores revistas? Originalidad y elegancia. La originalidad no tiene par, es lo principal. Si no hay trabajo original, olvídense que no van a publicar en revistas de alguna significación. Una idea central, una hipótesis científica, usar las técnicas actuales. A veces uno usa técnicas viejas, nosotros hemos hecho muchísimo. Cuando tenés un nicho podés usar técnicas antiguas, ¿verdad? Que lo mismo son rentables cuando se las utiliza de buena manera. Estadísticas de punta, este es un campo muy cambiante de las matemáticas, hay que estar actualizado. La estructuración formal del trabajo debe ser
No debe haber errores de forma, de ortografía, gramática, símbolos, claridad, secuencia lógica y fluidez narrativa y un impacto, por supuesto, que trascienda el país, ¿verdad? Tiene que ser de tipo universal. La fluidez narrativa es algo fundamental y ahí se parece el escrito científico al escrito literario, ¿verdad? Donde la fluidez hace, digamos, que el escrito sea leíble o no leíble. Y los editores al final son seres humanos y tienen que leer a veces fuera de sus áreas de disciplina y entonces hay que hacer los escritos con buenas narraciones. Un poco hablando de los nichos de investigación, es difícil lograr una total originalidad, ¿verdad? Muchísimo fue hecho. Yo diría que casi todo lo que hacemos de alguna manera ya fue hecho. Quizás de manera diferente, con técnicas diferentes, con nomenclaturas diferentes, pero digamos, mucho está hecho. Los dominios están muy estudiados. Entonces se deben buscar temas especiales que permitan ser competitivos con áreas de estudio o materiales únicos en el país. Lo que uno hace en el área médica, sobre todo, trata de estudiar las enfermedades que acá existen y que ya no se ven en otras partes del mundo, porque tienen que ver las enfermedades muchas veces con el desarrollo cultural, está muy ligada a la enfermedad, al desarrollo cultural y a la ecología geográfica del país. Entonces, de esa manera uno puede identificar algunos nichos de investigación y nosotros elegimos el cáncer pineal. Fíjense acá, este es un espécimen con un tumor. Todo esto que ven acá es un tumor producido por un virus, tumor que se llama condilomatoso, ¿verdad? Que fue descrito originalmente acá en el Paraguay y que no es muy frecuente, pero no es raro tampoco, ¿verdad? Y tuvimos la oportunidad de estudiar bastante a raíz de esto la relación de cáncer con virus y bueno, pudimos colocar algunas publicaciones en revistas, digamos, de un impacto medio, bueno para el especialista, pero médicamente general medio. Bueno, otras estrategias para la publicación son la focalización disciplinar. Hay que focalizar, estudiar una cosa por 10 años. Es más rentable que estudiar 20 cosas en 5 años, ¿verdad? Eso es categórico. Nosotros dejamos, lastimosamente, teníamos 10 áreas cuando terminamos nuestra formación profesional y empezamos, digamos, con la carrera científica, teníamos 10 áreas para elegir para estudios científicos en el Paraguay. Y tuvimos que elegir una y sacrificar todas las otras, con gran dolor, ¿verdad? Con gran dolor, porque podíamos haber, si hubiéramos tenido, digamos, no sé, 10 cerebros o un grupo de gente, 10 personas trabajando todo el tiempo con uno, entonces pudiera uno haber atacado más áreas, ¿verdad? Pero elegimos focalizar y sacrificar, ¿verdad? Bueno, también elegir las mejores revistas indexadas de razonable factor de impacto. El Citation Index es cuestionable y depende del tipo de revista en que se publica. El castigo de vivir en el tercer mundo es la baja productividad, ¿verdad? El hecho de estar acá requiere ya de mucho sacrificio y lógicamente no puede competirse en productividad con gente equivalente a la formación de uno en los grandes centros académicos, donde se practica la ciencia central, ¿verdad? Porque la ciencia en el mundo es central o periférica, y no crean ustedes que el Paraguay solo tiene ciencia periférica. Ciencia periférica tienen países como Corea, por ejemplo, como Taiwán, que son grandes países millonarios, sin embargo su ciencia sigue siendo periférica. Bueno, el premio, no necesitar la rat race, no entrar en la carrera, esa es una ventaja acá, ¿verdad? De que no hay presión, porque ¿a quién le importa en el Paraguay que uno publique o no publique científicamente, ¿verdad? No tiene valor ni siquiera para competir en las universidades, porque le dan en la Facultad de Medicina, que conozco bien, las otras no conozco más, no tanto, ¿verdad? De la Universidad Nacional, el científico tiene una vida sacrificada y más bien es visto como bicho raro y perseguido más bien que favorecido, ¿verdad? Su producción científica no le sirve absolutamente para nada. Aquellas personas que están
recibiendo un sueldo especial que se llama DITCODE en la facultad de, perdón, en la Universidad Nacional de Asunción. Estas personas no tienen derecho a votar, por ejemplo. Son ciudadanos de segunda categoría en la Universidad Nacional. ¿Y por qué? Porque son científicos. Entonces, esa falta de presión también, digamos, local, hace que uno pueda no estar, digamos, corriendo tanto, preocupado por número de publicaciones y hacer sus trabajos mejores. Bueno, también otra función, digamos, a veces del investigador es aceptar trabajos que son un poco insalubres, digamos, porque llevan mucho tiempo. Aceptar revisiones cuando le conocen a uno en algún área, entonces ya empiezan a venir las revisiones de los trabajos. Hacer papel de jurado, ¿verdad? Ser editor de revistas, ¿verdad? Escribir capítulos de libros, que es repetir lo que ya se hizo originalmente, ¿verdad? Editar libros, ¿verdad? Que no editables tampoco como publicaciones originales, ¿verdad? Yo le llamo a esto trabajo insalubre, pero es una actividad, digamos, casi diaria de una persona que está en un área, digamos, en una comunidad de científicos, en un nivel de publicaciones. Uno tiene que hacer estos trabajos porque así es, ¿verdad? Es la costumbre, es la tradición y es la contribución de los científicos a la comunidad de científicos. Pero es una responsabilidad, ¿verdad? Cuando uno está ocupando un lugar en la comunidad de científicos. Bueno, estrategia práctica, habíamos repetido un poco sobre el nicho, que es un concepto ecogeográfico, y lo había mencionado Ramón y Cajal en un libro que seguro que copió de Darwin, que en sus trabajos en las Islas Galápagos, que él lo describió como nichos únicos ecológicos, ¿verdad? Sería la identificación de un área de estudio que sea única en este país y rara en países desarrollados con pocos estudios previos en la literatura médica mundial, ¿verdad? Se puede ejercer una suerte de monopolio y entonces competir con el primer mundo, digo. Y por eso nosotros elegimos esta área, una patología muy rara ya en otras dimensiones del mundo. Bueno, un poquito hablar del escritor científico, que las condiciones que debe tener, digamos, el escritor son las mismas condiciones que debe tener un científico y ¿por qué no un profesional, ¿verdad? De excelencia. Un juicio independiente, que su juicio no sea solamente prestado de las lecturas, que tenga curiosidad, originalidad, estamos hablando de creatividad, ¿verdad? Concentración, ¿verdad? Muy fuerte, como ya hablamos, perseverancia, persistir cuando uno tiene una idea y las cosas no salen, ser perseverante y volver a repetir los experimentos, si uno trabaja experimentalmente, las revisiones o los datos, ¿verdad? Buscar la reputación. ¿Quién no busca? Creo que es una de las motivaciones fundamentales de la actividad científica, es la búsqueda de la reputación. Está bien, uno quiere contribuir, quiere, digamos, descubrir cosas nuevas que puedan o no tener impacto, pero también busca que se le reconozca. La formación general tiene que ser amplia, ¿verdad? Histórica, amplia, para poder, digamos, que fructifique la especialización, que se inserta sobre la formación general. No es bueno ir a una formación muy especializada sin tener una base de conocimiento general. Dominio de lenguas extranjeras para la ciencia. En realidad hay 4 lenguas más utilizadas por el momento. Puede cambiar esto de aquí a 20 a 50 años. El inglés es la lengua actual, ¿verdad? Le siguen el francés y el alemán y luego el español, y están introduciéndose las lenguas orientales. Inspiración en la naturaleza, digo yo, ¿verdad? La naturaleza siempre inspira, ¿verdad? Y hay que tener un dominio de técnicas, y esto sí es muy difícil viviendo en un país del tercer mundo, donde las técnicas no son generalmente descubiertas. Las técnicas se descubren en los grandes laboratorios del mundo, donde se practica la ciencia central.
Bueno, este librito nomás les recomiendo, de Santiago Ramón y Cajal. Se llamaba Los tónicos de la voluntad. Me acuerdo que mi padre me regaló este libro cuando yo tenía 15 años. Está escrito de manera muy sencilla. Y luego en la segunda edición Cajal le cambió a este nombre, ¿verdad? A este nombre. Y les recomiendo este librito porque los consejos para un joven investigador que dan ahí, desde un país en 1900, la España de 1900, que viene a ser más o menos el Paraguay de 1980, 90, ¿verdad? Bueno, presentaciones en congresos de alto nivel, haciendo un poco de énfasis en las cosas que dijimos. Presentamos generalmente trabajos semi-terminados en reuniones científicas que sean competitivas, donde hay un índice de rechazo para el trabajo de por lo menos de un 50%. Sirven como un filtro para medir el valor del estudio, para recibir críticas y corregir el trabajo, para facilitar el escrito posterior y que publiquen los resúmenes, ¿verdad? O los abstracts en una revista importante. En el caso nuestro, ¿verdad? Que nos vamos generalmente a congresos de la rama americana y canadiense de patología. Ellos tienen esta revista que se llama Patología Moderna, ¿verdad? Modern Pathology, muy prestigiosa a nivel de especialidades, y todos los trabajos presentados se publican cada enero se publican en el volumen de enero de esta revista, que es mensual. Este año nosotros presentamos 2 trabajos y fíjense, creo que había como 5.000 trabajos presentados en total, solamente 4 trabajos de cáncer de pene, 2 de la muy buenos trabajos de grupos hindúes donde hay mucho cáncer de pene, y los 2 nuestros. Uno en Paraguay y otro hecho en Rochester, en la Clínica Mayo, que es una institución norteamericana de donde fuimos a trabajar. Bueno, fíjense entonces en esto, ¿verdad? Bueno, ¿por qué es importante este método de anticipar los trabajos? Se publica en una revista de alto prestigio, se asegura el crédito de documentar la idea o el descubrimiento. Ya no pueden otros investigadores reclamar la misma idea como suyas, aunque estos resúmenes no figuran en la indexación principal. Por ejemplo, van a estar en muchos tipos de índices, como Web Science y otros, Scopus, pero no van a estar en el PubMed, ¿verdad? Que es el índice de la Biblioteca Nacional Norteamericana, que es el más utilizado en el mundo. Ahí no aparece. No es un trabajo completo. Bueno, cuando hablamos de publicaciones, hablamos de distintas publicaciones. Nos referimos en general a las revistas que publican los artículos originales, ¿verdad? Y que son revistas de especialidad. Cada especialidad tiene innumerables revistas. Yo creo que en nuestra disciplina hay más de 100, ¿verdad? Bueno, pero hay 10 de las mejores y hay que tratar de publicar en ese grupo de las 10 de las mejores, que no son las mejores, como les insisto, revistas médicas. Hay otras revistas médicas donde uno, si tuviera una gran idea, aunque fuera de especialidad, uno puede dar el salto e intentar publicar en esas revistas, que no es el caso nuestro. Revistas para revisiones, hay algunas que solamente revisan, no publican artículos originales. Algunas revistas de artículos originales aceptan 1 o 2 revisiones también. Después hay capítulos de libros de la disciplina o del área de investigación. Hay libros que son coautorales, como este. Acá estamos una partida de gente. Está la doctora Velázquez también, que es paraguaya, que ella es profesora en la Universidad de Harvard, es una de nuestras colaboradoras, alumna, y ahora está como profesora ahí. Hay libros también de un solo autor y hay las monografías, que es de un solo tema. Bueno, la selección de la revista, entonces, es una parte importante de la estrategia. El prestigio de la revista, por supuesto, es fundamental. Cada disciplina tiene muchas revistas y distintos niveles de prestigio, ¿verdad?
dado por la opinión de los colegas disciplinares, con la autoridad y la fama de los miembros del consejo editorial. Uno mira el consejo editorial y ya ve quiénes están ahí y ve si están los principales de la disciplina, entonces uno ve que es una buena revista. En menor grado, el factor de impacto. Las revistas tienen también su factor de impacto y tiene que ver este factor con el número de lectores que leen la revista. Entonces, ese es un factor de impacto y esa es la clasificación o el ranking más común que hay. Las revistas buenas tienen un índice alto de rechazo de trabajos que tiene que ver con el rigor del jurado. Bueno, la selección de revistas y los niveles jerárquicos de investigación. Cada disciplina muestra un espectro en el nivel jerárquico de investigación. Esto es, digamos, el concepto más bien filosófico, digamos, los niveles jerárquicos. Tiene que ver con el tipo de investigación que publica. En biología y medicina hay 3 niveles jerárquicos principales, que uno es el epidemiológico general, ¿verdad?, que utiliza metodologías de las ciencias sociales, prácticamente el nivel clínico y el molecular, ¿verdad? Nosotros estamos entre esto y esto. Nuestros trabajos son más bien patológicos, que son clínicos, con algún componente molecular. A su vez, cada nivel se subdivide en partes, tantas partes como el cuerpo humano. Y cada disciplina y cada órgano tiene sus revistas. En patología, acá por lo visto había contado, hay 76 revistas indexadas. Lo ideal es publicar en las 10 mejores revistas. Esta es una revista también que está entre las 5 mejores, como la otra anterior que les mostré, donde nosotros tenemos publicado más o menos el 50% de nuestros trabajos. Bueno, la selección de la revista y la identidad disciplinar. El trabajo científico debe corresponder al tipo de revista. No me canso de decir esto. No es recomendable enviar un trabajo de investigación básica a una revista clínica. Uno tiene que actuar dentro de su nivel jerárquico. Esta es la decisión más importante y tiene que ver con la inteligibilidad y la comunicación disciplinar. Otra cosa es el nivel de trabajo con el nivel de la revista, ¿verdad? Otra concatenación que tiene que hacerse, que está acá. A ver un poco, perdón, creo que salté. Sí. El autor, al enviar un trabajo mediocre a una gran revista, está arriesgando su prestigio. No logrará publicar. Sin embargo, si el autor ya tiene fama y envía su trabajo a una revista mediana a buena, los editores estarán muy orgullosos de publicarlo. Porque la fama del autor está por encima de la fama de la revista, que si bien no es de excelencia, es buena. El autor debe conocer bien las limitaciones de su trabajo y las revistas de su dominio. Esta, por ejemplo, es una revista de segunda línea, donde hasta hace poco estuve como miembro editorial. Se edita en Europa y es muy buena la revista, pero es de segunda línea. Entonces, cuando uno tiene un trabajo que uno considera de segunda línea, puede publicar acá. El trabajo puede ser bueno, ¿verdad? Pero no es un trabajo de alto vuelo, digamos. Pero puede ser aceptable para esta revista. Entonces, eso solemos hacer cuando nos rechazan de las revistas de más impacto, entonces nos vamos a las revistas de segunda línea. Una revista médica científica tiene normalmente 20 a 40 editores en el consejo y un editor principal. Es importante conocer y ser conocido por el editor principal. Ya entra dentro de las estrategias, ¿verdad?, ya más caseras, ¿verdad? En caso de empate entre 2 jurados, el editor puede desempatar a su favor si lo conoce bien. Buscar especialistas en la disciplina del trabajo que sean también conocidas del autor, que sea de su grupo internacional de la comunidad científica disciplinar. Por ejemplo, que se haya formado en la misma universidad. Hay grupos de exalumnos muy fuertes que se ayudan unos a otros, que conozcan su trabajo anterior o su trayectoria. Un joven que se inicia, por eso tiene más dificultades de publicar. Entonces debe aliarse y atraer a un autor de mayor edad, de mayor nivel de excelencia y fama internacional, hasta que se haga de un nombre propio y pueda sostenerse
por sí mismo. Esta es una institución donde yo me entrené que se llama el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, un centro de investigación, de tratamiento, de diagnóstico y tratamiento del cáncer de fama mundial, digamos, hasta hoy. Y los exalumnos de esta institución forman un grupo, digamos, internacional, casi una claque, digamos, que se ayudan unos a otros. Entonces, es importante pertenecer a la comunidad mundial de científicos, dentro de la disciplina, el área o dominio de investigación. Ser miembro regular de las sociedades científicas internacionales relacionadas. Esto significa responsabilidades administrativas, ¿verdad? Hay que estar renovando las membresías, hay que ir a sus congresos, hay que presentar en sus congresos, hay que publicar en sus revistas, hay que publicar en sus libros, conocer a científicos que trabajan en lo mismo. Muchos de ellos serán quienes actuarán como jurados de los trabajos. Anualmente, cuesta dinero y las instituciones del Paraguay no quieren pagar. Por eso nosotros decidimos trabajar en una institución privada que genere fondos para financiar las investigaciones y todo lo que va alrededor de las investigaciones científicas. Todas estas personas que trabajaron para los libros de la OMS, para las clasificaciones de tumores, están siempre en las mismas publicaciones globales, digamos, y son expertos en distintas áreas, en distintos segmentos del aparato genitourinario, y son conocidos a nivel mundial. Bueno, otra cuestión que se plantea muchas veces, sobre todo en Latinoamérica y en otros países, que hay a veces cierta confusión y muchos profesionales, los famosos llamados docentes, ¿verdad? Entre comillas, docentes, ¿verdad? Que les gusta publicar libros, ¿verdad? Generalmente son libros autofinanciados, ¿verdad? Sin ninguna crítica. Revistas o libros. En las ciencias biomédicas, los artículos originales se publican en revistas y no en libros. En el PRONI causó no pocas malquerencias este tema. Vinieron intelectuales de mucho nivel con libros a querer ser miembro del PRONI y tener un incentivo económico, y fueron rechazados y se quedaron muy molestos, y fueron rechazados porque ellos publican libros autofinanciados, pueden tener 10 libros, ¿verdad? Pero no tienen artículos originales en las revistas. Entonces puede ser diferente en otras disciplinas como las ciencias sociales, donde publicar en libros puede ser de valor, ¿verdad? Pero otra vez tiene que ser un libro de una editorial competitiva de nivel idealmente internacional, porque acá no tenemos editoriales competitivas, ¿verdad? Que rechacen a un autor, ¿verdad? Uno va a una editorial acá y con los brazos abiertos le reciben a uno para publicar, ¿verdad? Porque ellos van a estar ganando con eso. Pero no hay editoriales académicas acá, ¿verdad? Entonces un libro acá también tiene poco valor. Tiene que ser un libro, pero un libro publicado por, digamos, una editorial reconocida internacional. Bueno, en nuestra área, un libro, no hay nada malo de publicar libros, se publica más tardíamente. Luego ya de haber publicado bastante en revistas y acumulado experiencia y cierto nombre. Una etapa previa es la de publicar un capítulo de un libro multiautoral en su área de interés. Generalmente es por invitación. Esto suele ser por invitación. Y bueno, y es un trabajo también que lleva mucho tiempo y tiene que estar muy actualizado, y entonces es costoso, no costoso en el sentido de dinero, ¿verdad? Porque no es gratis, ¿verdad? Pero costoso en tiempo y sobre todo en imágenes y en fotos y etcétera, ¿verdad? Y no reditúa crédito para nada, porque un libro es una revisión, un libro no se publica cosas originales en un libro, en el área biomédica. Bueno, existen un espectro de revistas respecto a su nivel de calidad. Las hay excelentes, buenas, muy buenas, buenas y malas. Se debe intentar el máximo nivel de excelencia, pero esto no siempre es posible. No todos podemos publicar en Science o Nature.
Esto también tiene que ver con el nivel jerárquico de nuestra investigación. Y ya hablamos un poco, veo que hay cosas repetidas acá. Selección de revistas, el nivel de las revistas. Debe corresponder, acá está el concepto de la otra correspondencia que tiene que existir, revista y trabajo de idéntica calidad. Se requiere de mucha autocrítica que presupone conocer a priori que el trabajo en cuestión es de un nivel mediano a bueno, ¿no? Entonces, este trabajo debería ir dirigido a una revista de alcance similar. Es improbable que sea aceptado en un nivel más alto. A veces tenemos trabajos que nos parecen que son de un nivel mediano a bueno. Y vamos a presentar a estos congresos internacionales académicos competitivos y nos rechazan este trabajo. Bueno, en mi experiencia he tenido muchos rechazos de trabajos y el 80% de esos trabajos rechazados generalmente vuelven a ser rechazados cuando uno los escribe de manera definitiva y envía a una revista que no tiene su jurado nada que ver con el que rechazó el resumen en un congreso. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo no es bueno. Entonces, nosotros eso, los primeros 10 o 15 años insistíamos, pero después veíamos que no valía la pena continuar y cuando nos rechazan un trabajo, hoy día, ¿verdad? En esta entidad académica ya nos olvidamos de ese tema. Nos olvidamos de ese tema. Bueno, las revistas de primera línea, bueno, estos son los nombres, esto no les va a interesar a ustedes, los nombres de las revistas, pues fíjense nomás la procedencia de dónde vienen. Las de primera línea son casi todas norteamericanas y europeas, las de segunda línea, y las de tercera línea ya están en nuestras regiones. En patología estoy hablando. Y acá está un resumen del factor de impacto que varía de 500 a 6000. Lo ideal es publicar en las 10 primeras, impacto más de 4000. Publicamos en revistas de 4500 a 5000 entre las 10 primeras. Puedes publicar solo 2 trabajos en la mejor revista, y estos fueron de ciencias básicas. En revistas de más nivel que esta que están acá. 2, ¿verdad? 2 de 200. Hay un sesgo injusto para los trabajos clínicos. Tienen que ser trabajos básicos para que tengan valor. Bueno, acá está una revista con un índice de rechazo de 70%. Es multidisciplinaria, por lo que tiene muchos lectores. Por eso su factor de impacto es más alto, comparado con las revistas de una especialidad. En esta es donde logramos publicar. Bueno, ciencias básicas versus ciencias aplicadas y factor de impacto. En Latinoamérica, en CONACYT, en BECAL y hasta en la sociedad científica, se cree que lo mejor para el Paraguay es la ciencia aplicada. Un error. La mejor revista de patología prefiere trabajos de ciencias básicas, indicador de valor mundial de este nivel de investigación. Para las ciencias clínicas o aplicadas se debe bajar a revistas de menor impacto. Tiene que ver con el potencial de la idea original, potencial de impacto. Y para que vean cuán equivocados estamos, todos acá quienes nos ocupamos de cierta manera de la actividad científica. Hay científicos que están formados para ser científicos y realizan doctorados, son los PhDs o doctores. Hay científicos híbridos que están formados en la profesión médica y también en la ciencia, son los MD, PhD. Hay profesionales médicos, ahí me incluyo, que realizan actividades científicas. Los primeros se inclinan por las ciencias básicas y los terceros por las aplicadas. Tiene que ver con la formación. Estos últimos tienen más dificultad para acceder a las mejores revistas que priorizan los trabajos científicos básicos. Pero existen publicaciones de buen impacto adecuado también para los trabajos clínicos. El factor de impacto es una medida para calificar a una revista. Se calcula en un periodo de 2 años. Por ejemplo, para una revista del 2016, el factor de impacto, esa es la definición, perdón, número de veces que los artículos publicados en esa revista han sido citados en el periodo
2014-2015. Número de todos los artículos publicados en esa revista en el mismo periodo 2014-2015. Bueno, de ahí se saca el factor de impacto dividiendo A por B, ¿verdad? Y sale ese número. Bueno, la indexación principal, ¿verdad? Hay muchas indexaciones. Cada vez hay más, ¿verdad? Pero estas son las principales. El índice médico se llamaba antes pre-era digital, ¿verdad? Era 4 libracos de más o menos 20 centímetros de ancho cada libro, una cosa así de ancho, donde estaban los trabajos publicados anualmente. Bueno, era muy difícil para una revista acceder a este modelo, ¿verdad? Desde el año 1960, una revista mexicana, de donde nosotros también participamos hasta hoy, no podemos entrar en el Index Médicos, que hoy se llama PubMed, se transformó en PubMed. Bueno, que solamente acepta publicaciones con alto nivel de originalidad. A su vez fue incorporado, bueno, ¿por qué no podemos publicar? Porque no son suficientemente de calidad los trabajos. Y en México existe una costumbre también de mezclar cuestiones históricas, anécdotas de los patólogos, anécdotas históricas, historia de la medicina y cosas así, culturales, humanísticas, en las revistas científicas, ¿verdad? Y eso no tolera este tipo de indexaciones. Bueno, entonces el PubMed se transformó en la era de Medline, perdón, el Index Médicos en Medline después fue al... Mensualmente publican resúmenes de millones de trabajos en ciencias biológicas y médicas. Nuestros trabajos del 72 estamos publicando. No todos nuestros trabajos están indexados, pero tenemos muchos trabajos que no, que porque no son de la suficiente calidad, no están en este sistema de indexación. Y otros que creemos que tienen calidad, pero que nos invitaron para enviar a revistas nuevas que todavía no lograron su indexación. Y tenemos varios trabajos interesantes publicados de esa manera, porque las revistas eran muy nuevas y todavía no estaban. Tienen primero que demostrar, por lo menos por 2 o 3 años, para ser admisibles a estas indexaciones. Y por eso es que tenemos varios trabajos que están afuera. Hay otra manera también de medir la productividad individual, ¿verdad?, de los científicos respecto a sus publicaciones y a las citaciones. Y se llama el índice H. Este es el doctor Jorge Hirsch. Es un argentino, es un matemático argentino. Entre paréntesis, acaba de sacar un argentino el premio Nobel de las matemáticas, el premio Abel, que creo que da Noruega. Ayer sacó un apellido italiano, Caffarelli, algo así, que es profesor en la Universidad de Austin, en Estados Unidos. Ahí realizó todos sus trabajos y sus grandes descubrimientos. Este doctor está en la Universidad de California en San Francisco, es un genio de las matemáticas y diseñó este modelo que se llama el índice H, por su nombre. Es un indicador de la productividad y el impacto en publicaciones científicas. Mide la calidad y la cantidad al mismo tiempo. Ordena las citas por otros autores de sus publicaciones de mayor a menor, por ejemplo, en Google Scholar. Google Scholar es un poco generoso, ¿verdad? Porque ahí se publica, tiene menos rigor que el PubMed, ¿verdad? Pero se usa bastante. Cuando ese número coincide con el número de publicaciones del autor, ese es el índice H, ¿verdad? Entonces, las citas por otros autores deben coincidir con el número de publicaciones y ahí sale el índice H, ¿verdad? Es decir, cada uno puede medirse en Google Scholar, puede ir a mirar cuál es su índice H. Bueno, acá vamos a parar un rato, 5 minutos, Daniel, para descansar un poquito. Sí, cómo no. Me preparo rápido un café y si quieren, digamos, elaborar algunas preguntas o un ratito mientras tanto y yo desaparezco por 5 minutos y vuelvo. 5 minutos, ¿qué les parece? Sí, profesor, como necesites. Vamos a ver un poco.
Si tienen preguntas sobre lo que presentó hasta ahora el profesor, pueden escribir ahí en el chat y él va a leer y contestar a su regreso. Al parar, o hay que, vamos a ver un poco, Si vuelves a compartir, profe, la pantalla. hay que hacer la vuelta. Bueno, voy a avanzar así nomás, ¿verdad? Sí, creo que si le das Ahí está. ahí en ese botón Ahí está. ahí. Bueno, podemos responder las preguntas, ¿verdad? Sí, sí, aquí tenemos la primera, escribe Luis Benítez. Sí. Dice, esta categorización de revistas de primer nivel, de segundo nivel o básicas o aplicadas, ¿se puede encontrar en algún lugar para otras disciplinas o para cualquier disciplina? ¿O en todo caso hay alguna metodología como para encontrar esta categorización? ¿O directamente busco por autores y mirando el índice H? Bueno, sí, eso último sí, puede ser. Pero es una apreciación subjetiva, absolutamente subjetiva y personal, en base, digamos, al conocimiento que tenemos, nuestro grupo de estudios, de las revistas, de estas 30 o 40 revistas de patología. Sabemos cuáles son las mejores por las características que he descrito ahí, ¿verdad? Que no quiero repetir acá. Entonces, pero es subjetiva, una clasificación absolutamente subjetiva. El hecho de que las revistas latinoamericanas estén en tercer lugar de calidad tiene que ver simplemente con que se han iniciado mucho más tardíamente, ¿verdad? Que las otras, ¿verdad? Las revistas del primer mundo que tienen más de 100, algunas tienen hasta 200 años de antigüedad, ¿verdad? Entonces, es una clasificación subjetiva y no va a encontrar en ninguna parte así como está ahí, ¿verdad? Pero el índice H es una manera de identificar a los autores, ¿verdad? Y el factor de impacto, todas las revistas tienen su factor de impacto. Entonces, si en su disciplina, suponete que sea geología, bueno, vamos a entrar dentro del área biológica mejor, que sea biología molecular. Entonces, ahí él va a encontrar las revistas de biología molecular, las 200 o 300 que debe haber, y lógicamente el ranking por impacto, y va a encontrar en las primeras 10 revistas que tienen más impacto en el área de la biología molecular. Eso sí se puede
identificar. Bueno, otra pregunta. Sí. Hugo Adorno pregunta, usted mencionó que es preferible seguir una misma línea de investigación. ¿Qué pasa si mi base de datos resulta con un mayor potencial que el trabajo que estoy realizando actualmente? Esa base de datos ya no la puedo acceder. ¿Es aceptable autocitarme ya que permanezco en la misma línea de investigación? Bueno, es una muy linda pregunta, ¿verdad? Por supuesto, yo les hablé de generalidades, ¿verdad? Que es muy conveniente seguir una línea de estudios y focalizar en un área donde uno se convierte en un verdadero experto. Si los estudios de uno muestran una posibilidad de desvío, digamos, de la línea, enhorabuena, enhorabuena. Eso tiene que ver con la serendipia, ¿verdad? Muchas veces uno no ve lo que sale, lo que está fuera de la línea. Es más, esta manera como Hugo Adorno ha planteado, es la manera como ocurren los grandes descubrimientos y los cambios de paradigma. El doctor Kuhn, Thomas Kuhn, dice justamente eso, ¿verdad? Cuando hay anomalías. Anomalía significa eso que él mencionó, algo que no encaja, algo que parece que está mal o algo que le lleva para otro lado. Bueno, esa puede ser una línea nueva de investigación y embarcarse en eso con igual pasión. Sí, señor. Genial. Y finalmente, Héctor Cristaldo pregunta si podría proporcionarle información sobre las posibles complicaciones que un autor podría enfrentar al publicar su primer artículo científico en Paraguay. Bueno, yo no podría responder totalmente a eso, no sé dónde puede encontrarse eso. Pero generalmente, si el editor, el jurado, es una persona como generalmente son razonables, las críticas que haga en ese trabajo tienen que ser, digamos, las líneas que el investigador tiene que seguir. Yo no le discuto en el 90% a los jurados cuando me señalan errores o me señalan discrepancias o algunas cuestiones que ellos consideran de esa manera. Porque generalmente son gente de más nivel que uno, más experimentados, y cuando te dicen algo es por algo, ¿verdad? Y me ha sido muy rentable seguir las críticas de los investigadores. Me ha servido para nuevos trabajos, por ejemplo, absolutamente originales, cuya idea es la del jurado que rechazó mi trabajo y no mía, ¿verdad? Y eso es totalmente aceptable, porque cuando ocurre eso, uno vuelve a recurrir a la revista y a decirle al editor principal, bueno, yo quiero seguir esta línea señalada por el jurado, y el editor principal habla con el jurado dice, ok, adelante, para eso estamos, ¿verdad? Y uno continúa. Así que este es un poco el ejercicio, el tira y afloje del jurado con el que está escribiendo. Y el primer trabajo, desde luego, es el más complicado. El más complicado. Yo recuerdo el primer trabajo que yo le mostré al jefe del departamento donde yo trabajaba primero antes de mandar a la revista, y me corrigió en tinta colorada, se corregía en esa época a mano, era una cosa impresionante. 20 páginas tenía el trabajo y había más tinta colorada que tinta negra en ese trabajo. Y me dijo una cosa personalmente, y lo escribió: nunca más escribas un trabajo tan malo como este. Eso fue su cuestión. Pero yo seguí sus instrucciones, hice todos los cambios, mandé a una revista de tercera línea y el trabajo fue aceptado en tercera línea. Bueno. Profesor, relacionado a esta pregunta, algo que también podría haber preguntado esta persona es si conviene publicar en una revista nacional como primer trabajo. ¿Eso va a tener va a influir en algo en trabajos posteriores que uno quiera publicar afuera, o es totalmente irrelevante? Bueno, yo creo que es legítimo publicar el primer trabajo en revistas locales. Es muy legítimo y es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio. Generalmente el primer trabajo no va a ser el mejor, ¿verdad?
Eso, estadísticamente hablando, nuestros primeros trabajos no son los mejores. Tiene que haber pasado 10 o 15 trabajos para que aparezca uno que sea significativo, ya digamos dirigible a otro tipo de revistas. Y el hecho de que publique acá, ese trabajo ya no puede ser publicado en otro lado, por supuesto, pero otros trabajos del mismo autor, digamos, con distintas ideas, por supuesto, puede ir de a poco ir subiendo en la categoría de los trabajos. Pero el trabajo en revista local es casi una pérdida de tiempo, ¿verdad? Y la revista local no trasciende, ¿verdad? No trasciende, pero hay veces, yo mismo tengo varios trabajos publicados en revistas locales, en los anales de la Facultad de Medicina, me siento obligado a publicar a veces ahí, y publico, ¿verdad? Sé que mi trabajo no va a ir muy lejos, creo que hay una indexación que se llama Cielo, ¿verdad? Que es la única que acepta esa clase de revistas. Hoy día está ya con por lo menos esa indexación, antes no estaba en ninguna. Entonces, no es muy recomendable, pero puede ser un ejercicio, ¿verdad? Si el trabajo es de un nivel no suficiente como para intentar, ¿verdad? Aunque sea un trabajo regional, una revista argentina, una revista brasileña, una revista chilena, por ahí, ¿verdad? Es mejor, ¿verdad? Y una última, profesor. Janine Barreto pidió la mano si querés hablar. Sí, no escribí nomás porque no quería que sea muy largo el texto. Yo tenía una pregunta, no sé si es de repente fuera de contexto, pero habías dicho en una parte de la exposición, ¿verdad? Que los profesionales que producen investigaciones no tienen la posibilidad de votar, por ejemplo. Yo quería consultar en qué sentido, por ejemplo, en una universidad se refiere a votar a un representante en el consejo directivo. Sería un Sí, docente. esa opinión me la dio una investigadora que trabaja conmigo también y que está en la universidad, en las áreas técnicas y de ingeniería, en la Universidad Nacional, y que ellos no tienen, digamos, todos los privilegios que tienen los otros profesores que no son investigadores, ¿verdad? A eso me referí. Perfecto. ¿Podemos avanzar, profe? Bueno. Bueno, vamos a hablar un poco ya del nitty-gritty, ya la parte, digamos, más práctica. Algunos conceptos generales sobre quienes componen una revista, ¿verdad? El editor en jefe, el editor cuando es jurado, ¿verdad? El jurado que no es editor, las reuniones de las revistas, del consejo editorial de revistas y el editor técnico, ¿verdad? El que corrige también las revistas de manera administrativa y técnica. Estos ya son componentes. Y voy a poner muchas figuras, ¿sí? De personas que son grandes figuras en nuestra área, ¿verdad? De la patología, y que la mayoría son editores de estas revistas que le estoy mencionando. Son el doctor Eble, se escribe, de la Universidad de Indiana. Es una reconocida personalidad en el mundo científico. Él nombra a miembros del consejo editorial, se lo nombra a él. La revista, que es un organismo privado, digamos, de edición, de publicaciones médicas, le nombra a una persona de gran renombre, pero siguiendo el consejo de un comité de búsqueda que está hecho por científicos, lo nombran a él. Y él nombra a su consejo editorial. Fíjense acá. Acá está el doctor Eble, el editor en jefe. Esta revista es Modern Pathology. Y acá están, todas estas personas son patólogos académicos de alto, Universidad de Stanford, desde Canadá, etc. Y acá están los miembros editoriales, que son todos personas reconocidas en sus áreas. Tienen ya muchas publicaciones y es un líder en su área. ¿Quién es el editor? Es lo que quería decir con esta. Bueno, editor en jefe, otra revista que se llama Human Pathology, ahora ya dejó de serlo. Esta conferencia fue preparada hace unos pocos años. Ricardo Lloyd se llama, un genio de la patología. Descubrió cómo diagnosticar por inmunopatología los tumores neuroendocrinos. El trabajo del editor en jefe es gratis, ¿verdad? Necesita una infraestructura institucional. Él fue el jefe de patología
del departamento de la Mayo Clinic, que es una gran institución, donde tiene toda la infraestructura que le presta a la revista, ¿verdad? A veces la revista tiene su oficina en otras ciudades, ¿verdad? Hay que viajar periódicamente. Hay una carga pública académica, tiene que dedicarle mucho tiempo, ¿verdad? Pero le da a él un enorme prestigio. Y ahora él salió después de unos 15 años de estar al frente de esta revista. Esta es una revista de línea 2,5, ¿verdad? Es decir, de 1 a 5 estaría en el 3, pero una revista que tiene prestigio. Y ahora entró otra persona también diferente. Bueno, este doctor Mills es de esta revista donde nosotros publicamos la mitad de nuestros trabajos. A él se dirige la carta presentando el trabajo que será sometido a un jurado, ¿verdad? El trabajo se manda con una carta donde uno escribe el título del trabajo y pide ser aceptado, ¿verdad? Y entonces él distribuye los manuscritos a los jurados, que son 2 o 3, y él elige. Él, digamos, como editor en jefe. Llega a dejar el trabajo al mejor revisor. Tiene que buscar a alguien que esté trabajando en la misma área que el trabajo presentado. No lee todos los trabajos, pero en caso de un empate, él desempata. También decide si los cambios propuestos por el jurado han sido cumplidos por el autor. Eso es verificable. Es quien escribe a los autores informándoles si el trabajo fue aceptado o fue rechazado. Yo recuerdo cuando tuvimos una cuestión con el doctor Mills, hace ya como 10 años, mandamos un trabajo y usando una terminología y nos cuestionaron, uno de los jurados cuestionó la terminología y quería usar la terminología anterior, la más antigua. Nosotros estábamos proponiendo un nuevo nombre para una lesión antigua, ¿verdad? Ya conocida, y donde fundamentamos por qué. Entonces, el doctor Mills, cosa que raras veces se hace, llamó por teléfono llamó y dijo que el trabajo estaba técnicamente rechazado, pero que él desempataba a nuestro favor porque él creía en lo que nosotros decíamos. Una absolutamente, digamos, decisión personal del editor. Y el trabajo fue publicado y hasta hoy es un clásico. Y la terminología que defendía el otro jurado, que yo digo que habrá sido una persona de más edad, no sé si hay gente de más edad que yo, ¿verdad? Pero habrá sido alguien del pasado, digamos, que quería preservar terminologías antiguas. Bueno, ser editor en una revista allana muchos caminos para la publicación cuando uno mismo es editor de la revista, ¿verdad? Porque la mayoría de los editores prominentes también son autores. Hay una suerte de endogamia, de mutuo respeto también y de mutua ayuda. Aunque sea en otra revista la publicación, los autores miran con cuidado el trabajo de editores de revistas prestigiosas. Pero la realidad es que los trabajos de los autores editores son de una calidad sostenida, ¿verdad? Esto que se debe cuidar el prestigio costosamente alcanzado, ¿verdad? Esté donde esté uno. Es el doctor Juan Rosay, que fue el creador de esta revista europea, si bien era la estrella de la patología en Estados Unidos, de origen argentino. Él falleció hace unos años. Él creó la revista internacional de patología quirúrgica con base en Italia, que era su país de origen, y donde él murió. Bueno, el consejo editorial, dependiendo de la especialización de la revista, puede abarcar varias especialidades dentro de una disciplina. Pertenecen a las grandes universidades de investigación que dominan las disciplinas. Muy pocos europeos en estas revistas que nosotros publicamos. Sus revistas, caso de excepción que haya latinoamericanos, asiáticos o africanos. En las revistas europeas que están, digamos, ahora, en los últimos 10 años, las revistas europeas de patología están muy avanzadas, y su editorial es internacional generalmente, ¿verdad? Generalmente es internacional. Bueno, en realidad todos los comités editoriales son internacionales. Se presentan en las reuniones, me tocó asistir a algunas cuantas reuniones. Yo estaba en 3 revistas, de las buenas, de las medianas y de las no tan buenas. Pero las principales revistas son las que tienen, sus compañías son más grandes y financian las reuniones, digamos, anuales
que se hacen concomitantemente con estos congresos médicos académicos. Los lunes y los martes generalmente ese congreso dura de sábado a sábado. Y los lunes y los martes de 5 a 7 de la tarde se reúnen los editoriales de todas las revistas estas que le estoy mencionando. De esas 70 supongámosle que 5 a 6 son las que se reúnen, ¿verdad? Bueno, se presentan los miembros del consejo con el editor y representantes de la empresa editora. Es decir, está el jefe editor, los jurados y el personal administrativo de la revista. Ellos son personalidades científicas en sus disciplinas, se conocen unos a otros, por lo menos de nombre, a veces uno los conoce ahí, dirigen grupos de comunidades de científicos. Una vez al año son estas reuniones, coincidiendo con el Congreso, el editor convoca a los miembros meses antes, asisten un 60%, no todos asisten. También los empresarios de la empresa editorial duran como 3 horas las reuniones y los gastos paga la empresa editora. Bueno, se discute academia y negocios, discusión del impacto y otros indicadores, fotos en colores versus fotos blanco y negro. Siempre los patólogos queremos fotos en colores y las empresas quieren en blanco y negro porque las fotos en colores son muy costosas, pero le vamos ganando la batalla. Casi todas las publicaciones ya tienen fotos en colores. Y también su versión digital en colores. El rol del editor principal, los temas, los trabajos, las contribuciones, las críticas, los nuevos que vienen, los viejos que se van, los tiempos de evaluación y de publicación. Esto es muy importante, es decir, es cuánto tardan los jurados en emitir su juicio. Últimamente las revistas están muy competitivas y en una, máximo 2 semanas ya se tiene la respuesta que antes duraba meses. Bueno, hay 3 niveles de jurados: el editor principal, el editor, que también es jurado, y el jurado amplio, que son los pares disciplinares. Y los expertos voluntarios convocados por disciplina. Estos no figuran en la contratapa de la revista. Pero una vez al año, en el último número de la revista, se pone la lista de los expertos que voluntariamente actuaron como jurados en sus áreas de, digamos, de disciplina o interés. Editor jurado, este es el doctor Epstein de la Universidad de Johns Hopkins. El otro anterior era de la Universidad de Virginia. Bueno, evaluar como uno de los 2 jurados que se le envían. Este más bien es un jurado implacable. Hacer el trabajo dentro de la semana de recibido, crítica exhaustiva, imparcialidad, objetividad, meticulosidad, decencia. Esto tiene este doctor, ¿verdad? Pero que te acepte un trabajo él es todo un logro, ¿verdad? Y si te hace críticas, entonces las críticas son fundadas. Bueno, acá hay otro del mismo nivel también, con ellos hemos trabajado y hemos editado libros, con estos últimos 2 autores. El doctor Young es nacido en Irlanda, es un profesor de patología en la Universidad de Harvard en Boston. Es un escritor prolífico, uno de mis mentores en la escritura científica. Sugerir la modalidad de mejoramiento, pedir nuevos estudios o nuevos experimentos, resumir la opinión de manera favorable o no, comunicar al autor por escrito estas impresiones por intermedio del editor principal. Cuando el trabajo es muy bueno, puede haber pocos comentarios o ninguno, que es lo ideal de todo investigador. Bueno, editor jurado, el informe del jurado debe usar unas primeras líneas donde se resumen las características del trabajo, de qué se trata. Un listado de los principales problemas que encuentra en un lenguaje civilizado y no ofensivo, señalar los errores, detalladamente identificar los errores menores y también, por supuesto, los mayores. Cómo responder al jurado y sus preguntas o críticas, este es otro arte. Cada pregunta o cuestionamiento de un jurado debe ser respondida en detalle por escrito. Si no se puede responder o no existe tal conocimiento, se puede mencionar que iniciaremos un nuevo estudio para responder a su pregunta. Muchas veces, en nuestra experiencia, una crítica ha generado un nuevo estudio y en 6 meses le enviamos de vuelta al trabajo y generalmente es aceptado.
porque este estudio no fue diseñado para resolver el problema planteado, que por su interés se diseñara un nuevo estudio, el jurado queda halagado por estimular un nuevo proyecto, pero se debe cumplir con la palabra asumida e iniciar y terminar ese proyecto y enviarlo a esa misma revista. Esto a mí me resultó sumamente rentable. Y bueno, nos señalan nuestros errores, nos ayudan, ¿verdad? Porque nosotros no vivimos en un ambiente académico, estamos aislados del mundo académico. Quienes nos rodean, salvo una o dos personas, no están, digamos, con los mismos intereses y ellos trabajan en comunidad y ellos están al día y ellos están siempre por encima de nosotros y tenemos que aceptar con humildad esa inferioridad de condiciones por el hecho de trabajar en un país como el Paraguay. En caso de rechazo de un trabajo, si las críticas del jurado son devastadoras, han identificado errores descalificantes, no existe originalidad, no tiene vuelo ni fluye, no aporta nuevo conocimiento, lo mejor es dejar el trabajo definitivamente, como hicimos nosotros con varios trabajos en los inicios de nuestra carrera, cuando creíamos que valíamos más de lo que realmente valíamos. Pero el jurado dice que no está mal el trabajo, pero que el momento es muy competitivo y que tienen muchos otros trabajos y ya no hay lugar, que pudiera usarse otras técnicas y mejorar. O sugiere el envío a otra revista que es menos rigurosa con la originalidad. Entonces, siguiendo las indicaciones del jurado, corregirlo, mejorarlo, agregarle más casos o nuevos métodos y enviarle a esa misma revista. O enviarlo a una revista de línea más baja, pero indexada y de buen impacto. No he perdido trabajos usando estas últimas dos estrategias. Reconvertir una publicación buena, pero no excelente, al ser enviada a una revista de primera línea, lo más probable es que sea rechazada. Una estrategia es anotar las críticas del jurado, mejorar la publicación y enviarla a una revista de segunda o tercera línea, más de acuerdo con el trabajo en cuestión. Se requiere de autocrítica y saber reconocer cuando el trabajo no es tan bueno. Esto ya lo dijimos varias veces y repito a propósito, porque es crucial. Hay también circunstancias donde un trabajo puede ser rechazado por no contar con las técnicas o métodos adecuados para su publicación de acuerdo a las exigencias de las revistas. Pero no es infrecuente que en 5 o 10 años aparezca una nueva técnica aplicable a este trabajo que había quedado dormido en el limbo. Entonces se lo rehace con la nueva técnica y entonces se lo resucita con buena chance de aceptación. Hicimos un trabajo en el Hospital de Clínicas de Virus y Cáncer, un trabajo epidemiológico diseñado por un investigador brasileño del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, de alto vuelo, experto en virus y cáncer. Nos diseñó él el cuestionario y durante 15 años juntamos casos y llegamos a juntar como 70 casos, como 90 casos llegamos a juntar y tomamos los materiales en fresco en el quirófano y lo congelábamos y lo guardábamos en el X en ese momento en el que estaba en el Hospital de Clínicas. Era la única heladera de menos 20 grados para conservar materiales congelados, tumores congelados. Vino una tormenta un fin de semana, una feroz tormenta, se fundió todo lo que había ahí y perdimos los 90 casos de tejido congelado. Bueno, eso está que casi nos suicidamos, nuestro grupo de investigación, porque fue algo de terror. Y bueno, y murió el trabajo, le escribí al doctor Hildesheim, le expliqué, ¿verdad? Cosas del tercer mundo, ¿verdad? No teníamos un generador para proteger nuestro material y se fundió. Bueno, pasaron casi 10 años otra vez después, como más de 20 años del trabajo original, y vino una técnica donde se podían usar bloques de parafina y no materiales congelados para identificar los virus. Entonces resucitamos el trabajo. Teníamos todos los bloques de parafina, teníamos todos los cuestionarios, hicimos un trabajo muy lindo, epidemiológico, que se publicó en una revista muy decente, sin ningún problema, y no habían cambiado las hipótesis a la que nosotros, digamos, contribuimos de una manera interesante con la resurrección de ese trabajo. Les doy nomás como un modelo de lo que es resucitar un trabajo que estaba muerto. Bueno, las pruebas de galera se llamaban, me acuerdo, cuando trabajaba en el diario, Eduardo está ahí también,
anduvo por ABC, estuvimos por ahí, que en cierta manera nuestra alma mater de escritura, digamos, periodística, se usaba antes eso, ¿verdad? Las pruebas de galera, y quedó el nombre, ¿verdad? Galley Proof o pruebas de galera. Una vez aceptado el trabajo por el jurado, el artículo es enviado a los editores técnicos. Estos son empleados de la empresa que edita la revista. Adecuan el artículo a sus requerimientos técnicos. Desde ya que uno le envía ya casi formateado hoy día, de acuerdo a esos requerimientos. Editan la gramática. Envían el trabajo con sus preguntas al investigador responsable. Generalmente el último autor. Estas son las Galley Proofs, que deben ser inmediatamente respondidas para no atrasar el programa de publicación, porque el trabajo ya está aceptado, ¿verdad? Y si uno digamos, uno no se retrasa acá, entonces uno es el perjudicado. El editor técnico es quien envía los Galley Proofs. Este sería el Proof Manager, así mandan estas personas. Bueno, responsabilidades del autor, el trabajo insalubre. Aceptar revisiones, un poco repetitivo, papel de jurado. Escribir capítulos del libro, editar libros que no son acreditables como publicaciones originales, pero son una responsabilidad. Participar en comités académicos o gremiales, posturas públicas políticas. Eso es parte del trabajo insalubre. Raras veces tenemos posturas públicas políticas. Nunca tuve en mi formación anterior. Últimamente acá en el Paraguay, cuestiones relacionadas con el CONACYT, tuvimos que forzosamente asumir algunas, digamos, posturas políticas que nunca fueron de mi mínimo interés. Bueno, los tipos de publicaciones, esto como que ya está repetido, me extraña que esté acá esto. Bueno, está más elaborado nomás. Los artículos de revisión, por ejemplo. Esta es una revista de revisión. Su estructura es idéntica a otra, tiene un editor, un consejo, pero los autores son invitados por su prestigio a escribir una revisión en su tema de investigación. Se revisa todos los trabajos, no solamente los propios, dirigidos a la comunidad de científicos y profesionales, y figuran los índices. Acá hicimos lesiones del pene y de vulva con este profesor de la Universidad de California, que era un experto en tumores de vulva, y publicamos esa revista solamente para eso. Y acá está la revisión monográfica. Esto es una explicación mayor de lo que ya les había mencionado. El doctor Mark Wick es un famoso patólogo quirúrgico norteamericano de gran nivel de la Universidad de Virginia, que edita esta revista, donde los artículos no son originales, son de revisión de un solo tema, en un área de estudio. Todo este volumen, esta revista se publica 6 veces al año, era dedicado a cáncer de pene, donde un autor expone la experiencia reciente de sus investigaciones y la de otros autores en el mismo tema. Libro multiautoral, como este, por ejemplo. El doctor Mills, cuya foto vieron allá, también edita este libro con otros autores, y a nosotros nos invitaron desde el comienzo de este libro, que es uno de los clásicos de patología norteamericano, que para estudiantes y para residentes de patología, digamos, nos invitaron a escribir el capítulo de cáncer de pene. Por invitación, ¿verdad? Y ya vamos por la 4ª o 5ª edición. Libros de consenso. Es un libro multiautoral resultado de reuniones internacionales de consenso. Se acuerda del estado del arte de investigación de la disciplina para su uso profesional. Es por invitación y está constituido por los expertos en sus áreas. Y este es el famoso libro azul de la OMS, que este año nosotros participamos en el 2002, en el 2014, en el 2016. Perdón, 2016 fue la última edición. Ahora salió el 2020, ya no estamos nosotros ahí, pero están 3 de nuestros discípulos paraguayos, están en el libro. La doctora Elsa Velázquez, que está en Boston, la doctora Sofía Cañete, que está en Birmingham, Alabama, y el tercero es el doctor Alcides Chow, que está en la Universidad del Norte en Asunción. Serie de libros en áreas especializadas. Es un libro de pocos autores en disciplinas específicas.
para divulgar el estado del arte de la investigación de su disciplina, para el uso en la profesión, por invitación también de un consejo editor asesor, ¿verdad? Este libro acaba de salir, es decir, hace ya más de un año, y está dirigido por el doctor Epstein, de quien habíamos hablado recién. Monografías, libros sobre una sola disciplina específica, en este caso cáncer de pene, editado por este profesor brasileño de alta experiencia, un cirujano. Este es un austriaco y este no recuerdo, creo que es un sudafricano, para revelar el estado del arte de la investigación, dirigida a colegas científicos y a profesionales en formación por invitación o acuerdo entre autores. Bueno, entonces hay distintas modalidades. Algo sobre las revistas de acceso libre. Nuevo enfoque de publicaciones, está revolucionando la comunicación científica. El modelo desafía el tradicional desarrollado en conjunto entre las sociedades científicas y las empresas editoras. Este modelo, su éxito y rentabilidad depende de su capacidad para restringir y vender la información científica. Bueno, artículo de investigación. Este es un artículo que nosotros publicamos en Open Access, ¿verdad? Y acá está, ¿verdad? Pero este artículo no figura en el PubMed. Y fue evaluado por un jurado, ¿verdad? Y es el tipo de artículo que uno escribe porque nos pidió el doctor Fernando Suárez, que es nuestro asociado en algunas investigaciones, no le pudimos decir que no, y teníamos un trabajo que era de un nivel de segunda línea, un trabajo no, digamos, no muy original, y publicamos ahí, ¿verdad? Y bueno, tiene sus citas para nuestra sorpresa, a pesar de que no está en el PubMed. Las revistas de acceso libre han sido criticadas por tener un jurado de revisión menos riguroso, de fácil aceptación, con menor credibilidad. La revista Science envió un artículo médico fraguado sin rigor científico a 305 revistas de Open Access y fue aceptado en 157. Hay de todo ahí, hay que tener mucho cuidado. 30% de estas revistas están en el PubMed. Hay algunas que están y algunas tienen algún buen nivel. Hay que saber elegir. El autor debe pagar al editor $1,000 a $3,000 por cada artículo. Si la revista publica 1,000 artículos al año, entre 2 o 3, se ganaron $2 a $3 millones. Por eso están proliferando. Es un negocio, ¿verdad? Es un negocio. Y es una salida para muchos científicos que tienen dificultades para publicar en las revistas de alta indexación. Está dirigido al gran público en general y al del tercer mundo. Hay menos rigor. De quienes leen o tienen capacidad de citación de artículos. Pero el trabajo no está dirigido a la población general, sino a la comunidad de científicos, definida como aquella que defiende un paradigma científico. Bueno, el peer review tiene que ser equivalente en el rigor de admisión al de las otras revistas clásicas, donde sea más importante la calidad que la cantidad de lectores, cuando sea gratuito para los autores. Algunas buenas revistas están editando con este modelo, ¿verdad? El Journal of Pathology, por ejemplo, tiene muy buen prestigio, pero tiene todo el rigor anterior. Bueno, la prelación autorial es cómo están los nombres de los científicos en un trabajo. La mayoría de los trabajos científicos modernos son realizados por un equipo amplio de investigación. Esto resulta en una autoría múltiple. Algunas revistas exigen que se aclare la función de cada colaborador, porque hay cierta política en la inclusión de algunos colaboradores. El DOMA, el que descubre, es quien decide la prelación. Eso siempre dije yo, ¿verdad? En una publicación multiautoral existen 4 lugares preferenciales. El último lugar es el principal y está ocupado generalmente por el investigador más antiguo y mentor, quien casi siempre es quien genera la idea de la investigación. El primer lugar es para un joven ascendente que necesita primeras autorías para imponer su nombre en la comunidad de científicos. El segundo lugar va para quien realizó mucho trabajo junto al primero. El anteúltimo lugar es para una figura prestigiosa, quien por diversos motivos forma parte del trabajo en cuestión y ha participado por lo menos en la corrección del último manuscrito. Bueno, este es un ejemplo que puse acá de un trabajo multiautoral,
la doctora Sofía estaba empezando su carrera y ya tiene un tumor nuevo descrito en el Paraguay y en España a su favor, ¿verdad? Y acá está el doctor Bosch en este lugar, porque él fue el que financió y el director del Instituto del Cáncer y el que analizó los datos, es un epidemiólogo, los datos epidemiológicos del estudio, y por eso él está acá. Y ellos dos son los que estuvieron mirando los casos, los tres en realidad, primeros. Y el resto, distinto tipo de participación. Ella sacó un premio al patólogo académico joven en la Fundación Latinoamericana de Patología en el 2017, con este trabajo. Bueno, políticas admisibles o inevitables. Se incluye a quien proveyó los materiales o financió con sus fondos parte del estudio, sin lo que no hubiera sido posible el trabajo. Entonces, uno pone el nombre de quien proveyó los materiales, a lo mejor no hizo nada del trabajo, pero forma parte de la tradición hacer esto. A una figura no debería estar, pero cuando a mí me piden mis materiales y yo les cedo los materiales y me ofrecen estar en el trabajo, generalmente no acepto. Pero la mayoría de los investigadores, me refiero también a los del primer mundo, sí aceptan. Forma parte de esta historia. A una figura de fama mundial que pudo haber revisado y corregido el trabajo y cuyo nombre puede ayudar a mejorar las chances de aceptación del trabajo. Hemos hecho esto varias veces, un trabajo complicado, difícil, entonces le invitamos a una figura, ¿verdad? Que sabemos que va a trabajar en el trabajo. Entonces se toma, edita el trabajo, lo reescribe a veces, ¿verdad? Y entonces aumentamos las chances de publicación en mejores revistas. A un investigador de una gran universidad de investigación de fama mundial para lo mismo. Bueno, estas son las estrategias que uno usa, que pueden ser discutibles, pero forman parte de la historia diaria. Políticas cuestionables. Se incluye algún jefe de cátedra tradicional para que apoye la actividad de investigación, aunque él no sea un investigador, ¿verdad? Por ser jefe de cátedra, estar solamente ahí, no. O este jefe exige que su nombre aparezca en el trabajo, es muy común acá en la Universidad Nacional de Asunción. Un poco era el modelo antiguo alemán-francés, ¿verdad? En que muchos de nuestros profesores se formaron. Que los jefes de cátedra aparecían en los trabajos, aunque no hayan hecho nada. ¿Algún amigo, pariente a quien se quiera ayudar? No. ¿A un joven a quien se quiera ayudar aunque no haya participado mucho en el trabajo? No. ¿Para congraciarse con una gran figura? No. Bueno, respecto a... No es necesario entrar al rat race, esta fiebre por el número de publicaciones. El promedio de publicaciones de un científico de menos de 50 años en el primer mundo es de 10 a 30 publicaciones por año. A medida que se va haciendo más viejo, va bajando su número de publicaciones por año para terminar con 2 a 3 por año. En el Paraguay es menos de 1 por año para todos. ¿Verdad? Acá los investigadores del PRONI no llegan a promediar 1 por año, lo que no es aceptable. Pero ¿cuál sería la ventaja de tener muchas publicaciones en el Paraguay si no estamos compitiendo entre nosotros? Permanecer en el PRONI solo exige una publicación por año. Figurar en el ranking del CONACYT no tiene valor mundial. Se corre el riesgo de sacrificar calidad por la cantidad y perder la posibilidad de convertirse en un experto internacional. ¿Es necesario entrar al rat race, esa fiebre por el número de publicaciones? El promedio de publicaciones, ya lo dijimos en esto, es de 20 a 30 por año. En el Paraguay es menos de 1 por año, lo que no es aceptable. Esto ya está. Los grandes científicos escriben más, publican más, trabajan más horas por día, escriben mejor y se caracterizan por la elegancia y el sentido estético de su trabajo. No subestimemos a los actores prolíficos. Bueno, esta es la última diapositiva. Y todas estas son estas lecturas que nosotros hemos hecho, que nos han ayudado para nuestra escritura científica. Y van a ver acá escritos literarios al principio, como Conrad, como Hemingway, como Barsoom, como Steiner, como Said. Está faltando Borges acá, no sé por qué no está Borges. Y después ya los científicos, Medawar, Fitzgerald, Woodruff, Young. Y este libro les recomiendo. Las lecciones de los maestros. Habla de los mentores en la relación con sus discípulos.
Bueno, esto es lo último ya y muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, profesor. Tenemos minutos todavía para hacer algunas preguntas, seguramente muchas dudas, muchas interrogantes que les surgen, así que abrimos el espacio para las preguntas. Si pueden alzar su mano, por favor, los que quieran hablar con micrófono, y los que quieran directamente escribirlo pueden hacer en el chat. Prefiero que escriban y que vos repitas la pregunta porque es más claro. Ok, perfecto. Entonces, pueden ir escribiendo, por favor. La primera dice, ¿cuál sería su recomendación para potenciar la publicación de trabajos de investigación clínicos? Me imagino que se refiere a trabajos hechos aquí en Paraguay. Sí, es una pregunta que parece ser muy sencilla, pero sin embargo no lo es. Es una pregunta de alta complejidad, porque tiene que ver con el desarrollo de la investigación clínica en nuestras instituciones académicas, cosa que es de absoluta precariedad. Entonces, para llegar, digamos, a potenciar la investigación clínica, en el caso médico, se debe primero potenciar la estructura institucional. Se debe potenciar el programa de formación profesional. Se debe potenciar la calidad de los datos departamentales. Es decir, hay que hacer mucho trabajo previo para que se cree el ambiente académico favorable para que pueda florecer la investigación en un departamento de investigación clínico. Porque los datos tienen que ser muy buenos, porque a medida que uno sube en los niveles jerárquicos de investigación hacia lo social, lo epidemiológico, lo clínico, ¿verdad?, va perdiendo efectividad en precisión de los datos, ¿verdad?, cosa que uno tiene más a nivel de las investigaciones experimentales, moleculares y matemáticas. Perfecto. Pregunta Luis Benítez, si ante estas políticas cuestionables, ¿verdad?, de los autores, ¿hay o no debería seguirse alguna ética de la investigación relacionada a la revista? Absolutamente que sí, ¿verdad? Es más, existe todo un código de ética de la investigación que está escrito y que tiene una tradición bastante antigua, ¿verdad?, a raíz de horrores, ¿verdad?, que han ocurrido en la investigación médica humana, ¿verdad?, en el uso inapropiado de los seres humanos como sujetos de investigación científica, ¿verdad? Eso ha devenido en una organización mundial que ha, digamos, establecido criterios de ética para la investigación que cada día son más rigurosos, que a veces llegan a un extremo de dificultar las investigaciones. Ahí, por ejemplo, tenemos con Diego Sánchez, a quien ustedes conocen, miembro de Ciencia del Sur, que está en la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Hace 6 meses que él está tratando de conseguir permisos para hacer investigaciones patológicas en materiales de hace 10 o 20 años, ¿verdad?, que están inertes en el laboratorio, y hay que conseguir permiso individual de cada paciente y firma de cada paciente para poder utilizar esos casos, ¿verdad? Cosa que acá, por ejemplo, uno usa libremente esos materiales sin ningún tipo de restricciones. En Europa y en Estados Unidos, el tema de la ética de la investigación ha llegado a niveles, yo diría, casi insoportables. Pregunta Janine Barreto, si uno o una quiere dedicarse a la investigación y ser bueno en eso, ¿es muy necesario salir del país e investigar afuera? Yo diría, así a priori, por el momento, que sí, ¿verdad? Que sí.
con algunas excepciones, ¿verdad? Por supuesto que hay algunos centros o grupos de investigación de cierta excelencia en el país donde también se pueden formar investigadores. Pero yo les recomiendo, por ejemplo, en el área biomédica, ¿verdad? Que conozco más, y en el área de investigación clínica definitivamente que sí, de salir afuera y formarse, digamos, como investigador, como médico y como investigador, y volver una vez terminada la formación. Una pregunta relacionada a sus recomendaciones con respecto a las áreas para mejorar los datos en el hospital. Repíteme otra vez. Pregunta si tiene alguna recomendación con respecto a las áreas que mejorar para mejorar los datos en el hospital. Claro, en el caso del cáncer, que es el área en que yo estoy, cada paciente tiene que tener un registro, ¿verdad? Un registro completo, digitalizado, y tiene que haber, en ese registro, tiene que haber un componente muy claro sobre el seguimiento de los pacientes. Se tiene que saber qué pasó con ese paciente, cuál fue el efecto de la terapia, y se tiene que hacer búsquedas sistemáticas de los pacientes anuales por un periodo, dependiendo de qué tipo de cánceres tengan, por un periodo que puede variar de 5 a 20 años, para que esos datos puedan ser válidos para la investigación clínica. Le doy un ejemplo. Por supuesto, hay muchos otros, pero un ejemplo muy concreto de un gran déficit, ¿verdad? Que por qué nosotros tenemos que recurrir a series extranjeras, ¿verdad? Fui al Brasil, por ejemplo, a México, para buscar, digamos, series, y en Brasil y en México, que al final son países latinoamericanos, estos dos hospitales donde fui, tenían un seguimiento registrado desde 1950 hasta hoy, 1950 hasta hoy, ¿verdad? 70 años de seguimiento, ¿verdad? Y por supuesto, esos datos tienen un gran valor, y eso no tenemos acá. Hola, ¿me están escuchando? Hola, hola. Sí, profesor, te escucho. Bueno. Sí, profe. Pasando a la segunda pregunta, alguien vuelve a preguntar a qué se refiere con trabajo insalubre en la parte de la revista científica. Bueno, es una manera de decir nomás. Es una manera de decir, porque es un trabajo que a mí me carga mucho. Cuando uno hace, vamos a poner algo que es algo significativo, escribir un capítulo de un libro, por ejemplo, me está restando mi tiempo para que yo pueda usar ese tiempo en un artículo original que puedo enviar a una revista, ¿verdad? Y llevar el crédito por una nueva idea. En cambio, en el capítulo no estoy logrando ningún crédito por nada nuevo. Estoy repitiendo lo que otros colegas y nosotros mismos hemos hecho en el pasado. Es una repetición y tiene un valor docente didáctico, pero no tiene un valor de investigación. Es a eso nomás que me refiero. Y por supuesto, revisar trabajos es un trabajo insalubre, revisar, ser jurado, es un trabajo cuando uno tiene 2, 3 por semana, y a mí me lleva un promedio de 4 a 5 horas mínimo, sin parar, ¿verdad? O alternada 5 horas para revisar un trabajo que me envían de una revista, se convierte en una carga. A lo mejor el término hubiera sido carga, más que insalubridad, ¿verdad? Porque realmente insalubridad tiene una connotación sanitaria, ¿verdad? Una pregunta respecto a los congresos. Usted mencionó que son mejor catalogados a nivel local los trabajos clínicos por sobre los básicos. Pregunta, ¿algún consejo de discriminación de congresos que prioricen los trabajos básicos o en general priorizan los trabajos básicos? Sí, la tendencia mundial es de priorizar los trabajos básicos, ¿verdad? Y las revistas también. Si uno no tiene temas analizados con las nuevas técnicas, últimas técnicas experimentales y moleculares, es muy improbable que logre una aceptación
del trabajo. Una descripción clínica sola ya no corre, ¿verdad? Entonces, ese es un problema. Y por supuesto que hay una discriminación hacia los trabajos clínicos. Pasa que es un campo que se está terminando, ¿verdad? Mirando en el modelo de Kuhn, ¿verdad? De los paradigmas de Kuhn, el rompecabezas que yo uso como modelo para el paradigma ya prácticamente llenó todos los agujeros del rompecabezas. Y entonces ya se fue a otro paradigma. Y ese paradigma va yendo hacia las ciencias básicas en mayor grado. En, digamos, los países de ciencia central. Sin embargo, en los países de ciencia periférica, inclusive las autoridades administrativas están recomendando los trabajos clínicos o los trabajos de aplicación en otras disciplinas porque creen ellos de que de esa manera se está más cerca de la realidad, de los problemas y del desarrollo económico, ¿verdad? Cosa que es para discutir, es para debatir, pero yo no comparto esa visión. Profesor, en su experiencia, ¿cómo fue la recepción en el extranjero de haber presentado trabajos no desde la universidad como tradicionalmente se hace en países ¿verdad? Centrales, de investigación central, y hacerlo desde un instituto privado que se dedica a hacer investigación? ¿Eso tuvo alguna influencia o de primera le aceptaron los trabajos o le pidieron referencia de otros investigadores para ser tenido en cuenta? Bueno, la realidad que nunca me había hecho esta pregunta, pero la realidad que no. En ningún momento dado yo sentí que estaría, digamos, discriminado por el hecho de publicar desde un laboratorio como el nuestro, ¿verdad? En revistas súper académicas del primer mundo. Probablemente porque ya existe también un conocimiento de la manera como se trabaja en el tercer. Hay muchos ejemplos en otros países, por ejemplo la Argentina, ¿verdad? En Argentina, un poco más parecido al Brasil, ha logrado institucionalizar más la investigación y el full time del investigador en su universidad, más antes que otros países. Pero la Argentina, que en medicina típicamente es nuestro modelo, el profesor llega a las 6 de la mañana o a las 7 y trabaja hasta las 12, acá en el Paraguay, en la Argentina un poco más tarde, ¿verdad? Pero habla como un modelo y después se va a trabajar en su clínica privada o en su laboratorio privado. Y muchas veces sus estudios son de ambos o de uno de ellos, ¿verdad? Entonces, nunca sentí esa discriminación, ni nadie me ha preguntado, ¿verdad? Si mi laboratorio, ¿cuántas piezas tiene? Tiene 2 piezas más mi laboratorio, y de ahí salieron todos los trabajos. Y muchos de ellos han estado en mi oficina, han estado, y jamás me han hecho un comentario que yo pueda considerar como peyorativo, ¿verdad? Hacia las condiciones bastante precarias en que trabajan. Y profesor, ¿cómo sería para profesores, por ejemplo, en Paraguay que tienen múltiples filiaciones institucionales? ¿Verdad? Se dan casos que profesores tienen cátedra aquí, cátedra allá y tienen que hacer varios trabajos para sobrevivir. ¿Cómo sería en un trabajo? ¿Cuál filiación se coloca? ¿Se colocan todas o se elige una? Bueno, ese es el famoso el profesor taxi, ¿verdad? Sí. Aquí es es endémico. Pero yo creo que elija una afiliación es suficiente. Estas grandes revistas, que yo sepa, ni requieren, ¿verdad? Ni requieren realmente. Esa parte formal es muy latinoamericana, ¿verdad? Ya. El tema Con tal de que el trabajo sea excelencia y que tenga todos los requisitos. Pero me imagino que uno, aunque tiene que haber un lugar donde se hizo el trabajo, ¿verdad? Tiene que haber un laboratorio, una clínica, algún nombre, pero no va a haber cuestionamiento por el nombre, sino que por la calidad del trabajo, ¿verdad? Perfecto. ¿Alguna otra consulta que tengan? Vamos a ir cerrando ya también en honor al tiempo. Una pregunta más y terminamos ahora.
Bueno, si no queda nada que responder, solamente resta agradecerles hoy por su tiempo al profesor Cubilla, también a ustedes por haber participado. Vamos a estar enviando la grabación de este webinario con los certificados a partir del lunes. Si tienen cualquier consulta, nos pueden escribir al correo, a nuestras redes sociales. También, obviamente, estamos disponibles y nos gustaría escuchar sus comentarios, sus sugerencias de posibles cursos o talleres que a usted le interese, que le sirva a su carrera, que podamos nosotros organizar también con referentes. La presentación también la vamos a compartir. Entonces, muchas gracias a todos. Les invito a seguir a cienciasdelsur.com. Tenemos un newsletter que salen todos los viernes. Se pueden registrar en cienciasdelsur.com/newsletter. Ahí estamos también compartiendo todos los cursos y talleres que ofrecemos. Y como ya les comenté, en la comunidad tenemos un evento este fin de semana, así que si se quieren sumar a la comunidad, este es el momento para hacerlo. Así que muchas gracias, profesor, y buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la paciencia de escucharme. Hasta la próxima. Hasta luego. Chau, chau.